Vamos el día de hoy, a tener una meditación, ¿verdad? Muy interesante como estos últimos domingos lo hemos estado teniendo, ¿verdad? Vamos a esperar la imagen para que usted vea cómo se llama el día de hoy. Hoy, nuestro mensaje del día de hoy, nuestra meditación se llama, ¿cómo se llama? El elefante en la habitación. Si bien esta expresión es dicen por ahí, ¿verdad? Una ilustración acerca de un cuento indio, ¿verdad? Donde hace referencia y en muchas ocasiones esta expresión la toman a nivel empresarial, ¿verdad? Y es una expresión que se usa para dar a entender que hay un problema muy grande, que todos saben que hay ese problema, pero nadie quiere hacer nada. O nadie está dispuesto a hacer los cambios necesarios para ¿qué? Para que las cosas sucedan. Hermano, ¿usted podría ver un elefante en su habitación? ¿O se podría esconder detrás de la cortina? ¿Se podría meter al ropero? A menos que usted tenga un closet de un cuarto, ¿verdad? ¿Se podría meter al closet del elefante? ¿Sí o no? Dígame algo. O lo dejé noqueado con el título. ¿Qué pasó? Dijo, ya nos va a regañar. No, hermano, vamos para allá, ¿verdad? Sí. Le repito, si bien esta es una ilustración, ¿verdad? Que nos da a entender, ¿verdad? Que hay cosas dentro. Ahora, si bien esta ilustración, ¿verdad? Que en algún momento lo anuncian mucho o lo pronuncian mucho los americanos, ¿verdad? Que le dicen the elephant in the room, ¿verdad? El elefante en la habitación. Sí. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que hay una verdad que se está ignorando. Le vuelvo a repetir, que hay una verdad que se está ignorando, ¿verdad? Ahora, déjele leo lo otro que tengo por aquí. Dice, es utilizado en el mundo empresarial como en las relaciones. ¿Para qué? Para identificar aquellas cuestiones evidentes, pero que son ignoradas o simplemente, ¿verdad? Evitadas a pesar de su incuestionable presencia o relevancia, ¿verdad? Ahora, el elefante en la habitación se puede manifestar, no necesariamente es literalmente en una habitación de tu casa, pero tiene que ver con ¿qué? Tu matrimonio. ¿Tiene que ver con qué? Con tu familia. ¿Tiene que ver con qué? Con la relación con tus hijos, ¿verdad? O las áreas, o algunas áreas que hay en las situaciones con tus hijos. Ahora, si la familia es más grande, le abarcamos nueras, nietos y ahí nos vamos, ¿verdad? Ahora, también, le repito, es usado mucho a nivel empresarial. ¿Para qué? Para saber que hay algo que está mal, que todos saben que está mal, pero nadie está dispuesto a arreglarlo. ¿Cuántos a veces les ha pasado en su casa que, bueno, ahora ya es mucho celular todos, ¿verdad? Pero antes había un teléfono y nadie quería contestarlo. Sonaba y sonaba. Contesta tú. ¿Cuántos en algún momento en su casa están llamados a la puerta y todos están, algunos viendo el teléfono, algunos viendo la televisión, mamá haciendo la comida y nadie quiere abrir la puerta? ¿Les ha pasado eso? Bueno, ya hicimos un vínculo de relación. Es la expresión de el elefante en la habitación tiene que ver con ¿qué? Con algo que está ahí tan grande, que es tan evidente, pero nadie está dispuesto a ¿qué? A mover un dedo para que las cosas cambien. Está interesante esta analogía de las cosas, ¿verdad? Porque ese elefante, le decía a usted, se puede referir, ¿verdad?, a una situación en el matrimonio, ¿verdad? A discusiones, a pleitos, ¿verdad? Se puede referir, ¿verdad?, al desorden que hay en el hogar. Y cuando hablamos de desorden, dejémoslo en el mobiliario. Porque si nos metemos a las relaciones y a las personas, ahí no tenemos fin, ¿verdad? ¿Sí? Pero dejémoslo, si todos saben que un hogar debe estar limpio, ordenado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Todos los que involucran en el hogar, ¿qué tenemos que hacer? Colaborar, aunque a veces no nos guste, ¿verdad? Y digo presente. Ay, hay que hacer esto.
¿verdad? Por decir un ejemplo práctico, hablando del orden, ¿verdad? Todos los que vivimos en el hogar necesitamos ¿qué? Cooperar para que ese hogar esté ¿qué? Limpio, ¿verdad? Pero si le dejamos solamente el trabajo a mamá, ¿sí? Es de peligro ponerte enfrente de ella. ¿Por qué? Porque está cansada. Hay muchas cosas dentro de su pensar, ¿verdad? De su pensar y el pensar que lleva, ¿verdad? Por estar el orden en casa. Pero supongamos que es algo más fuerte. No es el orden, sino en el hogar hay situaciones de adicciones. ¿Se hablarán? ¿No se hablarán? No, pues es que mi hijo es... No sé ni cómo decirlo. Hay que llamarle las cosas como son. Es un borracho. Es marihuano. Se escucha feo, ¿verdad? Ahora decimos, bueno, tiene adicciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Imagínese el caso, hablando algo un poquito más fuerte de estos días. Tengo un familiar, ¿verdad? Que tiene una preferencia sexual diferente a la mía o a la común. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo correré de la casa? ¿Le diré, para mí estás muerto? ¿Qué hará? ¿Qué haría usted? Vamos para allá, ya la hermana ya quiere cerrar la predicación, ¿verdad? Y es algo interesante lo que tenemos que... Escuché algo acerca de un pastor que dijo, porque obviamente uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero él decía a esta persona, tienes que separar las dos cosas que están pasando. Primero, es tu hijo, o en caso es tu familiar. Segundo, lo que está haciendo o lo que está viviendo, eso no lo puedes tolerar. Tienes que amar a tu hijo, tienes que demostrarle ese amor, ese apoyo, échale ganas, Dios tiene algo especial para ti, pero también tienes que reconocer que tu hijo está yendo por un mal camino. Y si no reconoces el que está yendo por un mal camino, ¿cómo lo vas a ayudar? Hemos conocido familias, ¿verdad? Que en muchas cosas, las cosas son evidentes, pero nadie dice por ahí, dijo Jaime Maussan, nadie dice nada. ¿Cómo se van a solucionar los problemas? Hola. Un elefante en la casa es reconocer que te estás apartando de Dios, que te estás perdiendo el gozo de buscar al Señor y te está gustando más el mundo. Y sabes que el mundo tiene un final de muerte, sabes que el mundo te lleva al infierno, pero ¿qué dices? Pero me la estoy pasando chévere. Alguien que ya conoce de las cosas del Señor no puede decir eso, sino ¿en qué se ha convertido? ¿A qué Dios lo ha entregado? Dice Romanos, a una mente reprobada, a un espíritu de estupor. ¿Sí? ¿Qué es qué? Una persona que viendo no quiere ver. Esta expresión de un elefante en la habitación se puede agregar a un dicho comúnmente mexicano que dice que ¿qué? Que no hay peor ciego, que no hay peor sordo, que no quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, hermanos, el día viernes yo estuve hablando con los varones acerca de un personaje que me ha llamado mucho la atención, que Dios ha hablado mucho a mi vida y que no dudo que el próximo domingo vuelva a hablar yo de este personaje, ¿verdad? Y en el tiempo del ayuno que estuvimos teniendo, yo estuve leyendo Libro de los Jueces. Y si bien alguien que por favor me ayude o busque por favor o en la pantalla Libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25. Dice, en estos días no había rey en Israel. ¿Qué dice? Y cada uno hacía lo que ¿qué? Lo que se le pegaba a su regalada gana, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad? Lo que bien le parecía. Si bien usted ha leído el Libro de los Jueces, que no está de más que lo lea,
que profundice, el libro de los Jueces nos enseña que Dios, ¿verdad? Después de que Josué murió, el pueblo entró en una etapa sombría de rebeldía, se fue tras los dioses ajenos, se fue tras los Baales, se fue tras Acera o Astarot, ¿verdad? Esa diosa de la virilidad, de la sexualidad, ¿verdad? Sí, y fertilidad. ¿Y qué pasó? Se iba tras dioses ajenos. Los enemigos, los pueblos en contra de ellos, ¿qué hacían? Los sitiaban, los cautivaban, les robaban. ¿Y qué pasaba? Ellos volvían a clamar a Dios, levantaba un juez, gobernaba 30, 25 años. Después de esos 5 años o 30 años, ¿qué pasaba? Moría ese juez. ¿Y qué hacía el pueblo? Volvía a lo mismo. Si bien, hermanos, Jueces capítulo 6 nos habla acerca de la vida de Gedeón. ¿Cuántos conocen a Gedeón? Repite conmigo, Gedeón. No los escucho, Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces escogidos por Dios para hacer cosas poderosas. ¿Sí? Gedeón, si bien pareciera que solamente nos lo han enseñado en la escuela dominical, tiene muchas cosas importantes. Dentro de ellas, el entender que Dios lo había llamado para algo. ¿Cuál era el elefante en la sala en el pueblo de Israel? Vamos a ir en el capítulo 6. 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice? Y los entregó en mano de Madián. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 7 años. ¿Cuál es el elefante de Israel? ¿Sí? ¿Israel sabía que hay un Dios, el único Dios verdadero? Sí. ¿Sabía que no le agradaba irse tras dioses ajenos? Sí. ¿Sabía que solamente le tenían que rendir culto a él? Sí. ¿Sabía que no tenían que tomar mujeres de otros pueblos? Sí. ¿Sabía que Dios los estaba mirando? Sí. Ya tenemos 5, dirían ahora los jóvenes, 5 red flag. 5 banderas rojas para reconocer que lo que estaban haciendo es ¿qué? Era lo incorrecto. Diga conmigo, lo incorrecto. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel tenía un elefante no en una habitación, en todo el pueblo, ¿verdad? Y ese elefante en esa habitación era un ídolo. Una voluntad en contra de la voluntad de Dios. Le he dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? El pueblo de Israel se iba tras los Baales. ¿Saben quién es Baal? ¿Sí? La imagen de Baal es una imagen transgénero. La imagen de Acera es una imagen de la fertilidad, pero busca la sensualidad. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel adoraba a esos dioses? Porque les daba el chance de portarse mal. ¿Por qué dejas de venir a la iglesia? Porque dejar de venir a la iglesia te da el chance de... Nada más escuché de... No, por temor. Suelta esa lengua, diablo mentiroso. Te da el chance de portarte mal. Aunque se escuche muy directo, es normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pierdes el hilo de buscar a Dios, porque te empiezas a enfriar, porque ves como común lo que sale en la tele, porque alguien te invitó a una fiesta, porque de repente se te empiezan a mover los ojos, ¿verdad? Porque de repente dicen, ándale, échate una nada más, acuérdate. ¿No te acuerdas cómo te las tomabas? Te dices, es verdad, era yo uno de los que tomaba 20 y nada le pasaba. Pero el Señor quiere rescatarte de una cirrosis hepática. El Señor quiere rescatarte de una vida de miseria y de derrota por los vicios. El Señor quiere sacarte de una condición de muerte para llevarte a una condición de vida y compruebes la vida eterna. Entonces nos damos cuenta, el pueblo de Israel estaba ¿qué? Atado a una condición de pecado. Pero ¿qué hacían ellos para que Dios se moviera? ¿Por qué? ¿Por qué llegar a esta situación? Creo, hermanos, que cuando estamos hablando de este elefante, estamos hablando de cosas no reconocidas, no afrentadas, no ordenadas,
no cambiadas, ¿verdad? Y le podemos seguir, ¿sí? No habladas. Hay cosas que solamente se necesitan hablar para llegar a un acuerdo, ¿verdad? ¿A cuánto les puede pasar que en algún momento hay una situación que les ha hecho enojarse y en vez de buscar un punto en medio de arreglar las cosas, prefieren no hablar? ¿Alguno de ustedes ha pasado eso? ¿Es algo bueno? ¿Es algo bueno o es algo malo? Malo, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar en el Señor. Escuche esto, para que Dios haga una obra poderosa en nuestras vidas, necesitamos ¿qué? Reconocer que hay algo. Ahora, cuando hablo de reconocer, cuando hablo de un elefante, le repito, puede ser cualquier cosa que no te deja avanzar, ¿sí? O puede ser algo muy complicado que no fácil lo vas a solucionar, pero no es motivo para quedarte en esa misma condición. A veces, hermanos, tenemos la Santa Cena, por cierto, no lo hemos tenido, ¿verdad? Vamos a buscar que la próxima semana lo hagamos. Pero algunos, si yo digo esto, tal vez la próxima semana piensen, ay, no, mejor no voy. ¿Por qué? Les hemos dicho en la Semana Santa, no te sientas avergonzado si no puedes pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a tomar la Santa Cena es con ¿qué? Con una vida no perfecta, pero un poco ordenada, ¿verdad? Y decimos, si aún en esta ocasión no pudieses pasar, adora a Dios, ¿verdad? Pero busca la manera para que las cosas que no están resueltas se resuelvan. ¿No he dicho eso? ¿Lo he dicho o no lo he dicho? ¿Verdad? Lo he dicho y se lo digo ¿por qué? Porque hace muchos años mi familia estuvo en una condición como esa, ¿verdad? Mis padres no estaban casados por diferentes cosas que ellos traían de su pasado, hasta que fueron obedientes a Dios, ¿verdad? Y mi mamá le dijo a mi papá, nos vamos a casar. Dijo mi papá, no, pero pues ya estamos juntos. Dijo mi mamá, ¿verdad? Si no es por amor, es por obediencia a Dios. Obviamente por amor, ¿verdad? Pero sabían que el casarse, ¿verdad? Les traería una mayor bendición. ¿Por qué? Porque es estar bien delante de Dios. Ahora, les repito, cuando hablamos de esta expresión del elefante, estamos hablando de una situación que es evidente, pero que no se ha arreglado. Puede ser, yo acabo de dar un ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser no necesariamente eso, puede ser problemas, conflictos, ¿verdad? Sí. Que no hemos sabido perdonar, que no hemos sabido arreglar, que no hemos podido hablar con la persona, o que no tenemos estamos buscando las palabras, ¿verdad? Hermanos, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. A través de que yo suelto, yo perdono, entonces ahora sí voy a sentirme restaurado y sanado. Pero si yo no perdono y le digo a Dios, ay Señor, hazme sentir que lo voy a perdonar de corazón, lo más seguro es que ese dolor y esa herida se va a arraigar y se va a convertir en algo que se llama una raíz de amargura. Y siempre lo vas a traer ahí, ¿verdad? ¿Es fácil quitar las raíces de un árbol? A menos que el árbol esté pequeño. Pero si lo dejan crecer como el árbol del tule, si lo dejan crecer como los árboles no recuerdo el nombre, pero los que están en California, que son árboles que están tan pegados que sus raíces van entrelazadas, ¿cómo los sacas? Me lastimó, me dañó, me ofendió, y le vamos agregando, no me demuestra amor, no me ayuda, me han abandonado, me han dejado, y le vamos, ¿verdad? Ahí. Yo, por decir esas expresiones, entonces, yo quiero decirle esto, que las situaciones como esas se resuelven cuando son pequeñas. Podemos cortar las raíces y lo sacamos. Pero si dejamos que eso eche raíces profundas, lo más seguro es que lo tales, lo cortes, ¿verdad? Pero venga otra situación semejante y vuelva a florecer. Ay, ay, ay.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, por favor, en adelante. Primera de Juan, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Ese es el versículo que yo quería llegar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso. Dice, y su palabra no está en nosotros. Ahora, le decía, libro de los jueces, regresamos a Jueces capítulo 6, ¿verdad? Bueno, el versículo principal 9, si confesamos nuestras faltas, ¿verdad? ¿Qué dice ese pasaje? Aquel que confiesa su pecado y ¿qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de un elefante, no necesariamente puede ser un pecado, pero también lo puede ser, ¿sí? Puede ser una situación que tal vez usted no ha hecho nada malo, pero tampoco ha hecho algo para resolverlo, ¿verdad? Entonces, libro de Gedeón, ¿verdad? Nos dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Israel era atacado por Madián y Amalek. ¿Qué significa la palabra Gedeón? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo le digo, destructor, guerrero poderoso. El que quiera tener otro hijo, ahí va, ¿verdad? Ya tenemos el nombre, ahora hay que buscar el hijo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos también por ahí, ¿verdad? Sí, Gedeón. ¿Y qué significa Madián? Disputa, contienda. Entonces, nos damos cuenta, el espíritu de Madián era un espíritu de ruina y de escasez. Un espíritu que viene a robar la bendición. ¿Por qué? Nos dice la historia, lo voy a parafrasear para no detenerme tanto en la lectura, pero está en el capítulo 6. Los varones ya lo leyeron, ¿verdad? Dice que que en el tiempo de la cosecha, Israel estaba trabajando, estaban con sus animalitos y la estaban viviendo bien, pero Madián sabía cuál era el tiempo. Y llegaba Madián, ¿y qué hacía? Dice la Biblia que llegaban como langostas, como una plaga, y robaban todo el fruto, y robaban todos los animalitos, y se llevaban todo. ¿Qué hizo Israel en vez de enfrentarlos? Por la condición espiritual. ¿Se dan cuenta qué tan importante es la condición espiritual de una persona para enfrentar las cosas? Ellos, una condición de idolatría, una condición, se habían olvidado de Dios, y ya dimos los 5 puntos, ¿verdad? Acerca de esto. ¿Qué hacían? Ellos prefirieron hacer cuevas e ir a esconderse cuando medía Madián y guardar algo de la cosecha. Dice que Gedeón estaba escondido, ¿verdad? Sacudiendo el trigo. ¿Para qué? Para que no lo fuesen a robar. Si bien tradicionalmente el trigo se sacude cerca de una corriente de aire para que la basurita se vaya y quede el trigo, todos ellos ¿qué? Preferían ¿qué? Esconderse en cuevas, ¿sí? En vez de ¿qué? De enfrentar a sus enemigos. La condición espiritual de una persona le condiciona para enfrentarse a los retos de esta vida, ¿sí? Por eso, hermanos, habrá situaciones en nuestra vida que Dios nos va a sacudir. ¿Para qué? Para que despertemos. ¿Para qué? Para que reconozcamos que lo puede hacer, ¿verdad? ¿Sí?
¿Cuál era el elefante de la habitación de Israel? Bueno, ya lo hemos dicho, se habían alejado de Dios. Pero, hermanos, yo quiero decirle que así como Gedeón fue llamado, yo quiero decirle a usted que tal vez puede pasar una situación difícil. Dios tiene un llamado para usted en las situaciones difíciles. Lo vuelvo a repetir, Dios tiene un llamado para usted en las situaciones difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, la historia nos dice que Gedeón estaba por ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se le apareció el varón de Dios, se le apareció un ángel. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo a Gedeón? Gedeón, ¿verdad? El Señor está con, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿verdad? ¿Gedeón se consentía así como esta persona? No. Gedeón se preocupaba más, era un joven que se preocupaba más, ¿por qué? Por esconderse de los madianitas que por enfrentarse a las situaciones. Gedeón se enfrascaba más en esconderse de los enemigos que en saber qué virtudes y qué cualidades tenía él como persona. ¿Cuáles eran las cualidades de Gedeón? El Señor está contigo, varón esforzado y varón valiente. Y si vamos leyendo más adelante, el ángel le dice esto a Gedeón y Gedeón dice, bueno, si tú estás aquí conmigo, ¿por qué nosotros estamos pasando esto? ¿Por qué este pueblo viene a robarnos nuestro fruto? Le vuelve a decir, varón valiente, el Espíritu de Jehová está contigo. Ve y levántate porque vas a libertar a este pueblo. Hermanos, si llegásemos a encontrar un elefante en la habitación, yo quiero hoy decirte en esta mañana, varón, hermana, hermano, el Señor Jehová está contigo. Sé esforzado y sé valiente y enfréntalo. Enfréntalo. ¿Verdad? De repente veíamos un programa de los cocineros y decía uno de los jueces decía, ¡vamos! Yo quiero decirle hoy a usted eso. ¿Sí? Yo quiero ser ese coach para usted, que usted pueda enfrentar las situaciones difíciles, que usted sea un Gedeón, ¿verdad? Una Gedeón y diga, ay Señor, pero seré yo el que puedo resolver esto. Yo te voy a decir, ¡vamos! Tú puedes, lo puedes hacer. Pero, ¿qué tienes que hacer para eso? ¿Qué tienes que hacer para ser un Gedeón? ¿Nada más ser llamado por Dios? No. No basta. Tienes que comprometerte con el Señor. Y el compromiso de Gedeón, yo se lo estoy parafraseando, pero usted tiene que leer Jueces 6, 7 y 8. Pero el puro capítulo 7, en el capítulo 7, 6, dice Gedeón, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Jehová le dice, ve y quita los altares de tu padre. Ve y quita el altar de Baal, ve y quita el altar de Acera y haz un sacrificio. ¿Y qué hace? Destruye esos altares, ¿verdad? Le hace un holocausto a Dios. Y cuando hablamos de un sacrificio a Dios, es un pacto. Es decir, sí, Señor, acepto el llamado que me estás haciendo, ¿verdad? Entonces, Gedeón hizo a un lado sus temores. Y una frase que yo escuché leyendo esto, de C.S. Lewis, el autor de Narnia, decía, Dios nos susurra en nuestros placeres. Dios nos habla en nuestra conciencia, ¿verdad? O en tu espíritu. Pero Dios grita en nuestros dolores, en nuestras pruebas, en nuestras luchas. ¿Qué te está gritando Dios? ¿Qué te está gritando Dios? No vas a poder. No. ¿Qué te está gritando? ¡Vamos! Tú puedes, vas a levantarte, te vas a esforzar, vas a vencer al enemigo, vas a vencer a la opresión, vas a vencer a la enfermedad, vas a vencer a la angustia, pero no sin antes que sacrifiques los lugares altos, sacrifiques tu idolatría, sacrifiques tu voluntad, aún le entregues a Dios lo que más amas. Y si le entregas a Dios lo que más amas, quiero decirte que el Señor te va a respaldar. ¿Sí? Gedeón, ¿verdad?
la osadía de Gedeón, la valentía que estaba por ahí apagada, y cuando el ángel se le apareció, le encendió el switch. ¿Qué hizo con su padre Joás? Abieserita, ¿verdad? ¿Qué hizo? Dice que vienen al siguiente día y le dicen, oye, sácanos a tu hijo, porque tu hijo derribó los altares de Baal. ¿Por qué digo que Baal es un transgénero? Si usted busca y lo googlea, no le busca mucho porque se vaya a perturbar. Pero Baal es un cuerpo humano sentado en una silla con una cabeza de buey. ¿No es un transgénero? Animal, hombre. Transgénero quiere decir que ¿qué? Que no es lo que está identificado o que tiene, ¿verdad?, dos orígenes. En el caso de Acera, la diosa de la fertilidad, ¿sí? ¿Usted sabe que los mexicanos tienen una diosa de la fertilidad? ¿O no lo sabe? ¿No sabe qué es Guadalupe? ¿No es una diosa de la fertilidad? Hermanos, estos trucos, estas situaciones de idolatría no son de ahorita, no son del Vaticano, no, esto viene mucho más atrás. Solamente están cambiando la imagen, solamente la están poniendo más bonita, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Astarot, Acera, es el mismo personaje. ¿Cuál era de la fertilidad de los efesios? Diana de los efesios, ¿no era? Otra diosa de la fertilidad. Y muchas culturas tienen esa diosa, pero hablando de esta Acera, era una diosa de la fertilidad, pero también una diosa de la seducción. Le decía yo ese ejemplo que escuché, que decían los judíos, nosotros no nos apartamos de Dios. Lo que pasa es que Dios no nos daba chance de tener intimidad con otras mujeres, e íbamos a esos templos, que eran ¿qué? Lugares de orgías, prostíbulos, por decirlo así, e iban los hijos de Israel, se portaban mal ahí, y después ¿qué? Se venían y se purificaban. ¡Qué tremendo! Ahora, esta condición no solamente es la condición de Israel, es la condición humana. No pensemos que Israel son los más perversos y nosotros nos damos baños de pureza. No, es la condición humana. El ser humano le gusta ¿qué? Irse por los caminos de perversidad. Por eso el Señor nos ha dicho que tenemos una nueva ¿qué? ¿Una nueva qué? Una nueva naturaleza. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que Él vino a hacer es un cambio de chip. Lo que Él vino a hacer es un cambio, un clic en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Para qué? Para no estar inclinados a lo malo, sino estar inclinados a lo bueno. Aunque lo malo te quiera seducir, pero tú estás inclinado hacia lo bueno. Amén. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que Dios tiene ¿qué? Para nuestra vida un llamado en tiempos difíciles. Si hay una situación en casa, ¿quién crees que la va a resolver? Alguien dijo, llámele al pastor. Les decía a los hermanos, a veces hay testimonios en las iglesias que vienen de un pasado de hechicería y de brujería. ¿Y qué le dice otro hermano que no ha conocido al Señor? Oiga, hermano, usted que viene de ese pasado, ¿no me podrá hacer un trabajito? ¿Quién va a resolver de sacar al elefante de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio, o aún de tu empresa, de tu trabajo? Hablando a nivel empresarial, ¿usted cree que las decisiones son tomadas con el corazón? Ay, pobrecito, su familia no va a comer. Pero llega tarde, no es productivo, es contestón, es rebelde, te está amotinando a la gente y quiere hacer una huelga. ¿Qué va a pasar? Como al chinito le dijeron, ¿verdad? ¿No cooperaste?
lo sentimos, pero no estás produciendo, ¿sí? Y tú eres el elefante en la empresa. Todos conocen tu mal comportamiento, todos conocen que estás amotinando a la gente, todos conocen que te estás llevando el acero, el cobre y todo, ¿verdad? Entonces, lo sentimos, pero creemos que no somos la empresa que tú necesitas. Tú necesitas una mejor. Vaya con Dios. No le dicen así, se te acabó tu contrato. ¿Por qué? Le dicen las cosas y aún las empresas prefieren que darle su finiquito y cerrar eso. ¿Por qué? Porque es una situación que le está haciendo perder dinero. Ahora, a nivel empresarial, obviamente a nivel familiar no les puedes despedirlos. No, te despido de esta familia. Te vamos a dar tu finiquito y te vas a ir mañana. ¿Qué vas a hacer? El cambio nunca va a iniciar por los de afuera. El cambio inicia por los de adentro. Ahora, nos podemos decir, es que para que todos cambiemos, que cambie él. Él tiene un chorro de cosas malas. Cuando él cambie, yo voy a cambiar. ¿Qué hizo Gedeón? Esperó a que su papá cambiara. Esperó que el papá tirara porque obviamente las decisiones importantes deberían de venir de la cabeza, ¿verdad? Esperó que su papá cambiara. Esperó que su papá tirara los altares. Esperó que su papá se le parara el ángel. ¡No! ¿Qué hizo? Fue y tomó uno de los toros que estaba por ahí, dicen por ahí de cierta edad, lo sacrificó con esa misma madera que tenían los ídolos, lo quemó, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Vienen los de ahí del pueblo y dicen, sácanos a tu hijo, porque ha derribado. Y le dice Joás, ¿verdad? Déjeme, le leo el versículo que me gusta. Versículo 31. Les dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que dice, que muera. ¿Dónde dice? Que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo. ¿Qué dice? El que derribó su altar. ¿Qué le está diciendo? Aquel que pelee por Baal, que muera. Entonces, ¿qué pasó en la cabeza de Joás? Diga conmigo, se despertó. Se despertó. Se avivó. ¿Verdad? Lo sacudió el acto de valentía, de santidad, de celo por Dios y de temor de Dios. ¿Qué? Que su hijo hizo. Algunos de ustedes estarán esperando que su hijo sea cambiado totalmente para buscar a Dios. Que el esposo sea totalmente cambiado para buscar a Dios. Primero, ¿qué? Primero yo. Primero yo, mi búsqueda con el Señor, me comprometo con Él, me apasiono con Él, ¿verdad? Doblego rodilla, soy un hombre y una mujer de oración, le estoy echando ganas, leo la palabra, le sirvo la comida caliente. ¿Sí? En caso del varón, le llevo su dinero a temprano, no le hace falta nada en la despensa, le abro la puerta del carro, ¿para qué? Para que caiga rendida a los pies del Señor, no a los míos. ¿Sí? Pero comúnmente es más del otro lado, ¿verdad? Comúnmente es más que el varón no quiere y la esposa quiere. Quiere buscar a Dios. Entonces, nos damos cuenta, hermano, cómo esta historia, que no la hemos leído toda, sino solamente yo la estoy parafraseando, recordando, nos da muchas enseñanzas, ¿verdad? De cómo Dios, ¿verdad?, usó a Gedeón para libertar a su pueblo, ¿verdad? Sí. Si bien habrá otro mensaje acerca de esta historia y nos hablará de 3 simbolismos que Gedeón usó, hablando de un cuerno, ¿verdad? Sí. Dice que tocó el cuerno y ¿qué? Y todos se juntaron.
¿Cómo saber que las cosas son de Dios? Cuando todo se está moviendo. El pueblo de Israel, después de haber tirado el altar, después de que Joás los haya confrontado, hermanos. Primero, para resolver la situación del elefante en la habitación, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Es reconocer que hay una situación. Lo segundo que tenemos que hacer es clamar por esa situación. Lo tercero que tenemos que hacer es ¿qué? Es escuchar la voz de Dios diciéndonos que Él nos ha hecho ¿qué? Aptos. Él nos ha dado cualidades para enfrentar las situaciones. Lo cuarto que tenemos que hacer es ¿qué? Aceptar el llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Para qué? Para entrarle al ruedo. Porque muchos quieren estar atrás de la grada diciéndole ole. Ole, ole a la situación. Pero pocos que dicen, vamos a arreglarlo. Vamos a ver qué está pasando. Lo siguiente que quiero decirle es que no es lo mismo confrontación que afrentación. Confrontar es quién lo hizo y quién lo va a pagar. Ah, tú lo hiciste. Usted lo hizo, hermana. Ah, si usted lo hizo, entonces usted va a recibir las consecuencias porque usted se portó de esa manera. Afrentación es, afrentar es ¿qué? ¿Cómo lo vamos a resolver? Aún yo no siendo parte del problema. ¿Cuál es mejor? ¿Confrontación o afrentación? Pero si esa persona se equivocó, que lo pague. ¿Cuál será mejor? Tú te equivocaste. Tú me lastimaste. Tú me heriste. Tú faltaste. Tú me engañaste. ¿Cuál es mejor? ¿O es, ha pasado esta situación, pero cómo lo vamos a resolver? ¿Cuál será mejor? Obviamente mejor es la afrentación, pero hacemos la confrontación. Decimos con nuestra boca afrentación, pero con el corazón decimos confrontación. Nadie me va a ver la cara. El que me la hizo, todos los que dijeron me la paga, pónganse de pie. No se crea. Ahorita vamos a orar por ustedes. No tenemos este dicho como mexicanos, pero es una realidad de nuestra vida. ¿Sí? El acarrear rencores de nuestro pasado, que tal vez que parece que el elefante no está en la habitación, no está en la habitación, está en tu corazón. Hola. Hello. ¿Hay alguien ahí? Puede que esté en nuestro corazón. Les repito, ¿qué tenemos que hacer? Dios llamó a Gedeón, varón, Dios está contigo, varón valiente, varón esforzado. Ahora, la pregunta a veces que podíamos hacer como Gedeón, ¿por qué me pasa a mí esto? Bueno, ¿y por qué no puede pasar? La enseñanza que nos da esta historia es que ¿qué? Que Dios quería libertar a un pueblo. Que Dios quería enseñarles a depender de Él. Ahora, Gedeón nos enseña a ¿qué? A ser hombres de fe. ¿Por qué hombres de fe? Si me ayudan, por favor, con el piano, los músicos, por favor. ¿Por qué hacer hombres de fe? ¿Gedeón tenía el evangelio? ¿Sí o no? Obviamente no, ¿verdad? ¿Gedeón conocía Juan 1:12? ¿Gedeón conocía Juan 1:12? ¿Sí o no? ¿Por qué duda, hermano? Obviamente no. Porque es Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Todavía no estaba escrito. ¿Sí? Juan conocía Filipenses 4, Gedeón conocía Filipenses 4:13. ¿Cuántos lo conocen? ¿No conocen Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como él no tenía esos versículos que usted y yo sí tenemos, él le dijo, Señor, si tú verdaderamente me has llamado, voy a sacar un vellón, un trapito. Y si ese trapito, ¿verdad?, lo dejo afuera,
quiero que todo el lugar, todo alrededor de él esté mojado, pero que el trapito esté seco. ¿Y qué hizo Dios? Como él lo pidió. A veces todos necesitamos en una cierta duda, ¿verdad? Que Dios tuvo que vencer la incredulidad, ¿verdad? Y el temor, ¿verdad? ¿Qué hizo que Dios? Bueno, no, Señor, es que ya vi que no se mojó el vellón, ¿verdad? Pero si ahora lo hacemos al revés, si ahora que el vellón solamente esté mojado y todo lo demás esté seco. ¿Lo hizo Dios? Por eso es conocido Gedeón, por estas dos expresiones, ¿verdad? Porque lo toman como una persona que hasta cierto punto tenía incredulidad. Pero ¿se imaginan ser un jovencito que de la nada va a libertar a un pueblo? ¿Con cuántos se conoce que Gedeón fue a vencer a los madianitas? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos? Con 300. ¿Cuántos eran los de Madián? 135,000. 300 contra 135,000. Les toca como de a 350 por soldado. O sea que iban a llenar. ¿Sí? Si conocen bien la historia, Dios, se juntan todos los pueblos, ¿verdad? Y qué tremendo es que le dice Dios a Gedeón: pregúntales quién tiene miedo. Dice: a ver, ¿cuántos de ustedes tienen miedo para vencerle las situaciones que representan como un elefante en sus vidas, o para echarlo fuera? Y voy a poner uno, no tengo ahorita la cantidad exacta, pero de 10, 8 dijeron tenemos miedo. ¿Qué dijo Dios? Déjalos en el camino. No sirve, no te va a servir gente que vaya a pelear a la guerra con temor. Déjalos atrás. Y si dicen que Dios, ay Señor, ¿verdad? Me quedaron 200, no, o me quedaron 500. Que decir un número, ¿verdad? Dice: ahora ve y llévalos cerca del río, de una corriente de agua, y diles que tomen agua. Aquel que se agache y con su lengua toma el agua, déjalo ahí. No sirve. ¿Cuántos quedaron? 300. ¿Sí? ¿Y qué decía Dios en estas escrituras? Decía: no sea que el pueblo crea que por un gran número de ejército ellos aún no han obtenido la victoria. No pienses que el dinero es tu solución, porque el dinero te va a esclavizar. No pienses que el tener algo material te va a dar la satisfacción de ser feliz. No pienses que la compañía de alguien, hablando del sexo opuesto, te va a dar una completa felicidad. Porque si primero no eres feliz en Dios, le vas a hacer un infierno a la otra persona. ¿O no? Aquí no buscamos medias naranjas, aquí buscamos naranjas completas. No buscamos medias vidas medio por ahí con calles de la amargura. Buscamos familias y vidas restauradas. No buscamos personas que a medio quieran buscar a Dios y a medio no. Porque tenemos el ejemplo de Israel. ¿Qué pasó con ellos? ¿Sí? Tal vez nosotros, para nuestra vida no venga literalmente un imperio llamado Madián. Pero la ruina que representa Madián, la pobreza, la miseria, las plagas, sí se pueden manifestar a nuestra vida. Yo le he dicho que una plaga aún de ciertos animalitos en el hogar habla de descuido en tu casa, ¿sí? Una cosa es que de repente salgan del drenaje y otra cosa es que se queden atrás del refrigerador todos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay descuido. Y si hay descuido, ¿es por qué? Porque espiritualmente no estás bien. Y si no estás bien, ¿qué quiere decir esto? Que necesitas reconocer que ¿qué? Que necesitas a Dios. Y si reconoces que necesitas a Dios, entonces ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que qué? ¿Qué dije que teníamos que hacer el segundo paso después de reconocer? Clamar a Dios. ¿Recuerdas la historia del Éxodo?
Moisés, levántate, porque he escuchado ¿qué? El dolor, el sufrir y el clamor de mi pueblo. El clamor a Dios nos viene a mostrar su misericordia, su compasión, su ayuda, su soberanía en nuestra vida. Pregunto, ¿necesitaremos de ese favor? Tal vez suene muy en una posible exageración cuando estamos hablando de un elefante, porque nos puede engañar y hacernos creer que es un problema muy grande, pero no es así. Puede ser un problema pequeñito que no has resuelto. Un problema que está, dicen los del campo, a medio tiro de piedra. Que está a resolver algo, a cerrar algo, a hacer un papeleo. Que está a tener una plática y sentarte. Que está a tener una plática y decirle a tu familia cómo deben de ser las cosas. Si ellos lo hacen o no lo hacen, bueno, ya quedará en ellos. Pero ¿qué de ti? Creo que una de las aplicaciones que nos enseña profeta Ezequiel es hacer una atalaya. ¿Qué es una atalaya? Y no es la revista que dan. La atalaya es una persona, un vigía que está en una torre viendo la vida de sus hermanos. ¿Para qué? Para decirle, ten cuidado, no está bien las cosas. No te vayas por este camino. Parte de mi trabajo como pastor es ser una atalaya para ustedes, pero no para juzgar su vida, nunca lo haría yo a eso. Sino para qué, para decirle, cuídate. Mucho ojo, ¿no? Levanta tus antenitas espirituales porque te estás enfriando. Hoy no viniste a la iglesia y a algunos hasta les caerá gordo que mi esposa o un servidor, ¿verdad? Digamos, hoy no vino, hermano. Oh, estos pastores se quieren enterar de todo. No queremos enterarnos de nada de tu vida. Eres importante. Tu alma es importante. Tu salvación es importante. Lo que tú decidas hacer, esa es tu responsabilidad. El papel de mi esposa, de un servidor y aún de hermanos que se toman el atrevimiento y en la carga de llamarte para saber cómo estás, no es porque quieran saber algo más de ti, es porque ¿qué? Porque no quieren que te pierdas. Es una luz ámbar en medio de la oscuridad, ¿sí? Es una luz verde, es una luz roja, perdón, donde tal vez te estás desviando y te están diciendo, ven con Dios, ven a la casa. Le repito, no pensemos que es un elefante o que es un problema muy grande, porque el pensar eso nos hace carecer de ver que hay veces hay pequeñas situaciones, hay ventanas rotas. ¿Recuerdan ese mensaje? Hay ventanas rotas, que es un hoyito chiquito. Entonces, ahora yo quiero pedirte, iglesia, que en tu hogar seas participativo, que tu familia hagas que todos participen, que no les digas, no, es que mis hijos vienen del trabajo, siempre están cansados, no los justifiques. Tienen responsabilidad. No, es que estudia tanto mi niño y todas las materias reprobadas. La cosa que no se supervisa tiende a irse chueco, ¿o no? Sé, hermanos, que como mexicanos, hablar de la palabra confrontación o que nos digan una situación de lo que estamos haciendo nos cae muy mal. A mí también me cae mal, pero no quiere decir que no tengan la razón las personas que me lo están diciendo. Ahora, les repito, lo que tenemos que hacer es ¿qué? Afrentación. ¿Qué vamos a hacer después de esto?
¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer el día que nuestros hijos se vayan de la casa? Y dijo el otro, ¿y si es que se van? ¿Qué vamos a hacer el día que nuestros nietos vengan? ¿Les hablaremos del Evangelio? ¿Qué va a ser el día, verdad? Sí, que hay una situación adversa. ¿A quién irás? Hermanos, busquemos a nuestro Dios. Clamemos a nuestro Dios. Sí. Y si es necesario que el espíritu de Gedeón, hablando de la esencia de su persona, caiga sobre nuestras vidas. El libro de Jeremías 1:10. ¿Qué dice Jeremías 1:10? ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Alguien lo recuerda? Mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Pónmelo en la pantalla, por favor. Mira que te he puesto en este día, me está faltando el día, en este día, ¿sobre qué? Sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero para edificar y plantar? Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Si tienes la versión Nueva Traducción Viviente, Brian, por favor. Hay una versión que dice, es tiempo de arrancar, de destruir, de arruinar, de derribar. Me gusta esta versión. Dice, hoy te doy autoridad para que hagas frente a los elefantes, a las adversidades, a los problemas, a las ventanas rotas, a las puertas abiertas. Dice, algunos deberás desarraigar, derribar, destruir, derrocar. Dice, a otros deberás edificar y plantar. Entonces, hermanos, para que esto se cumpla en nuestras vidas, necesitamos de nuestro Dios. Ponte de pie, por favor.